Bienvenido, José, ¿cómo está? Gracias, ¿qué tal, Jorge? Muy bien, gracias. Gracias a usted por acceder. Se supone que lo más importante que tengan para tratar Benjamín Netanyahu y el presidente Trump es, primero, la guerra que está llevando a cabo Israel en contra del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Trump quiere pacificar la Franja de Gaza. Y en segundo lugar, el conflicto con Irán. De estas dos cosas, del conflicto con Irán y de lo de la Franja de Gaza, de todo eso, ¿qué usted resaltaría? La guerra no ha terminado. Esta guerra ha tenido un momento, se ha destruido la parte más peligrosa, que es lo que Trump prometió, pero esto no concluyó. Es peor, la cosa ahora se ha tornado mucho más agresiva en Irán, porque lo último que van a aceptar los ayatolas es la derrota. Hay que tomar en cuenta algo muy importante, no hay que perder de vista jamás que Irán es una teocracia. Ellos teóricamente obedecen única y exclusivamente a Alá, o sea, al Corán. Y de acuerdo al Corán, ellos tienen que matar a todo el mundo, tienen que dominar el mundo, no puede haber nadie por encima de estos señores. Entonces, esta guerra no tiene fin, es eterna, a menos que los ayatolas dejen de gobernar. Y ese es el problema. Se han destruido las armas, pero el asesino sigue caminando por la calle. Es como agarrar un tipo. Ese es el mejor ejemplo, tal vez fue una buena analogía. Un criminal, un asesino que mata gente todo el tiempo y todo el mundo sabe que es el asesino más grande, le quitaron un cuchillo, el hombre va a conseguir otro, nada más. Esa es toda la diferencia. Obviamente a un costo muy elevado, pero es un país inmensamente rico, es el segundo país más rico del Medio Oriente después de Arabia Saudí. Entonces esta gente no se ha dado por vencida, al contrario, el discurso que ellos están dando en Irán es que ellos vencieron, que todo el mundo perdió, y lo peor es que la represión ha aumentado a un nivel tan grande que si antes agarraban a una chica por mostrar el pelo, la metían presa, en este momento la cosa es 1000 veces peor, porque hubo mucha gente que salió a las calles a protestar creyendo que iba a haber un cambio de gobierno, y de repente se encuentran con que tienen al mismo gobierno 1000 veces más represivo, y ahora ya saben quiénes son los disidentes. Entonces el problema interno de Irán es tremendamente serio. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos, de Israel? Eso es muy limitado, porque el tema iraní central lo tiene que resolver su propia gente. Cuando el ayatollah tomó el poder con el apoyo de Jimmy Carter, que eso siempre hay que recordar, Jimmy Carter metió a los ayatollas y sacó a todos los militares que estaban en el gobierno en América Latina, que eran de derecha. Ahora, esto es muy interesante, porque el sistema que tenían los militares de derecha en Latinoamérica, que golpearon no por gana y gusto, sino porque los comunistas están haciendo todas las barbaridades que vemos hoy en día, ¿no? En esa época era peor todavía, porque querían tener control de todos los medios de producción y de cambio, o sea, comunismo puro, como está planteando este tipo que quiere ser alcalde de Nueva York, que quiere que todo sea gratis y que alguien tiene que pagar, nada es gratis, entonces claro, lo paga la gente con los impuestos. Entonces todas estas estupideces socialistas que han fracasado en el mundo entero, eso era lo que querían hacer también en América Latina. Hace 50 años los militares golpearon y había estabilidad, que era lo que había, algo muy parecido a la forma en que se maneja China, que ahora todo el mundo aplaude. ¿Qué significaba? En América Latina, bajo las dictaduras militares, se podía trabajar, se podía viajar, se podía hacer lo que quería uno, no había que meterse en política, el gobierno gobernaba, pero había libertad y la gente podía hacer lo que quería y trabajar, pero el gobierno tenía mucho control sobre el manejo de las cosas. Eso es una realidad. Había intervención gubernamental a veces en muchos lugares, que es muy parecido a lo que es China.
China se maneja de esa manera, es un partido, en China es el Partido Comunista que decidió darle apertura al capitalismo, ellos están por ahí arriba, el pueblo trabaja, todo el mundo hace lo que quiere, pero hay un partido muy fuerte, represivo en el gobierno. Algo parecido sucedió en América Latina, tal vez no tan represivos como son los chinos, porque Paraguay, Bolivia, Chile, etcétera. Yo estuve en todos esos países, o en casi todos, en épocas de dictadura y en épocas de democracia, y básicamente en la época de la dictadura no había represión, ¿no? O sea, uno podía viajar, entrar, salir sin ningún problema. Entonces, Carter fue el provocador de todos estos cambios que ahora que ahí lo tienes a Lula, ahí Chávez, el caso más claro de todos, Chávez y toda esta gente que entró gracias a Carter y a Obama, porque Obama fue el seguidor de la línea, el más comunista de todos los que había, que era el que le dio plata a Irán, justamente le abrió las puertas, se les dijo que hagan lo que les da la gana prácticamente. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando la gente vota en este país, tiene que saber por quién está votando, y los demócratas siempre han sido traidores, siempre han estado a favor de los socialistas y de los comunistas. Obama, cuando llegó al poder, primero le dieron el Nobel de la Paz por ser negro, ninguna labor en su vida, no hizo nada, jamás, pero Nobel de la Paz, y pero entre las cosas que hizo es abrir inmediatamente unilateralmente, abrirse hacia Cuba, permitir hacer todo sin pedir que liberen a los presos políticos, sin pedir que llamen a elecciones ni nada. Se puso una remera, una polera del Che Guevara, él, su mujer y sus hijas, y se fueron en visita oficial a Cuba, donde ni siquiera lo recibió Castro, ni el hermano de Castro, sino que fue el ministro a recibirlo, y Castro no lo recibió directamente, que era su sueño dorado de este tipo, llegar a conocerlo, pero Castro, que sabía que lo quería conocer, lo trató como una piltrafa. Entonces, esto hay que recordar, porque esta gente es enemiga de nosotros y de todo el mundo. Estos comunistas tienen ese problema, que se alían con los peores enemigos del mundo, y eso es lo que está sucediendo en Irán. En Irán, ¿quiénes apoyan a los iraníes? Las izquierdas, apoya a Rusia, apoya a China, apoya a Norcorea. Entonces, el problema es que estos tipos no pueden continuar en el gobierno, los ayatolas, porque van a terminar o metiendo presa a toda la gente, o lo que más les gusta, ahorcarlas, matarlas. Eso es lo que han hecho toda la vida, y nadie tiene, y los derechos humanos obviamente no existen para esto, solamente para Israel y esas cosas, pero para los ayatolas no pasa nada. Entonces, este es el problema más serio. Esto no termina hasta que cambie el gobierno. ¿Qué es lo que va a suceder en el interín? Todo el mundo quiere una tregua en este momento, que es lo que está sucediendo. No es tregua, es cese al fuego, que es menos que una tregua. ¿Por qué? Porque la destrucción ha sido brutal. En Israel y afuera, o sea, Israel destruyó mucho de Irán, de Líbano, o sea, de Hezbollah, de Hamas, de Gaza, pero a un costo elevadísimo, y obviamente estos tipos también han tenido un costo muy grande en su guerra contra Israel. Pero imagínate cómo una cosita que ellos pensaron que les iba a salir muy bien, que fue atacar a Israel, ha derivado en básicamente en la desaparición de Hamas, porque la gente ahora en Gaza misma, los mismos guerrilleros están levantándose, o los mismos terroristas contra Hamas, ¿sí? Pero usted manifestó de que esto jamás pensó que se iba a salir con la suya, pero ellos yo creo que sabían que lo que le venía para encima luego de lo que hicieron el 7 de octubre era terrible, porque Israel suele dar respuestas contundentes cada vez que recibe una amenaza, una agresión. Con el tema de los cohetes que disparaba Hamas, sucedió algo similar. Un poco más y borran a la franja de Gaza de la faz de la tierra con los cohetazos. Yo entiendo que Israel tiene derecho a defenderse, pero los terroristas de Hamas sabían que la respuesta de Israel iba a ser contundente, ¿no? Y otra cosa que a mí me llama la atención es que yo leí una encuesta el otro día que decía
que para los israelitas es un problema mayor Irán que Hamás, y eso que tienen que resolver el tema de los rehenes. Hamás todavía no ha entregado todos los rehenes. Es una situación muy interesante la que se plantea. Vamos a ver sobre qué hablan el presidente Trump y Netanyahu. Ya le digo, los dos aspectos más importantes que tienen en el plato. Primero, el tema de Irán y cómo van a proceder con el tema de Irán. Y segundo, el tema de Hamás y de pacificar la Franja de Gaza. ¿Alguna estrategia específica que usted cree que daría resultado en cuanto a esta pacificación que quiere hacer Trump de la Franja de Gaza? Es muy difícil tener paz con esta gente. Estos son asesinos y acordémonos de algo. Jamás significa movimiento de resistencia islámica. Volvemos al tema. El tema es religioso. Mientras la gente no se dé cuenta de que eso es un tema religioso fundamentalmente, que está por encima de todo lo que ellos hacen, porque ellos creen que están obedeciendo la palabra de Dios y que hay que todo el mundo tiene que hacer caso a los musulmanes. Eso es lo que ellos creen que es su misión en la vida. No son los únicos, ojo, ellos lo quieren hacer a la mala, pero los cristianos también se han dedicado a tratar de controlar el mundo y de llegar a mayores lugares, claro, a través de una palabra diferente, o sea, son dos cosas diferentes, pero ellos aprendieron, pero el cristianismo no empezó así, el cristianismo empezó con ejércitos. El Papa, los primeros papas tenían ejércitos, se pelearon con toda Europa hasta que los reyes dijeron, los italianos ya los tenían completamente derrotados y el Papa dijo, no, déjenlos vivir y no molestamos más, y ahí les dieron el Vaticano. Pero durante años, durante siglos estuvieron peleando contra todos los reyes porque ellos querían tener más poder hasta que llegaron a un acuerdo. Dijeron, gobernemos los dos, nosotros nos encargamos de hacer feliz a la gente con la religión y ustedes gobiernen y nos permiten estar participar con ustedes no tanto del gobierno, pero del poder, por decir, y ahí tienes Europa, que los países se volvieron católicos, entonces el Vaticano está feliz, pero comenzaron con guerras, y así están los musulmanes que aprendieron aprendieron eso, dijeron, si empezamos a dominar y empezamos a tomar territorio, vamos a controlar el mundo. Más o menos que lo están haciendo. Si esto no está escondido, esto está a flor de piel, está todos los días, lo andan gritando en las calles, Alú Akbar, todo el tiempo, Alú Akbar, Dios es grande, vamos a dominar el mundo. Esto es fanatismo religioso. Y si nosotros no ponemos fin a este fanatismo religioso, el mundo va a reventar en 1000 pedazos. El fanatismo religioso es mucho peor que el fanatismo político, pero el fanatismo político puede decir por último, bueno, este tipo estaba equivocado, yo estaba equivocado, no me gustan sus ideas, hicieron las cosas mal. Pero cuando el fanatismo es religioso, todo se justifica. Entonces, esto es muy, muy difícil y muy duro, porque para empezar hay 1.800 millones de musulmanes. Obviamente, la mayoría no son fanáticos, no. Pero dicen que son 15%, ya tienes ahí más de 300 millones de tipos que están dispuestos a inmolarse. Entonces es un peligro mortal y la mejor manera de acabar con esto es con Irán. Acabar Irán, pero ¿cómo se hace eso? Tiene que haber un movimiento interno, que posiblemente lo hay, pero si no tienen apoyo militar, nadie va a derrocar a esos ayatolás. Hay que decir que quien da financiamiento para Hamás precisamente es Irán. ¿Y qué tal con Qatar? Porque yo he visto que el presidente Trump está teniendo muy buenas relaciones con Qatar, pero Qatar también le da financiamiento a Hamás. ¿Es más controlable tal vez Qatar? Qatar no tiene ejército. Qatar son hipócritas, son falsos, es gente, son vivos para hacer negocios. ¿Qué hacen en Qatar? Qatar tiene mucho gas. Exporta gas, se hicieron millonarios, fue gente muy estúpida. Qatar está, prácticamente todo lo que funciona en Qatar, especialmente las aerolíneas, en las aerolíneas no hay un solo catarí. Todo el mundo es extranjero, hay decenas de miles de extranjeros que viven en Qatar, que viven su vida como a ellos les gusta, pueden ir a comprar cigarrillos o pueden ir a comprar alcohol y vivir una vida como se vive, digamos, en Occidente, pero en ciertos barrios.
y lo demás es solamente para los árabes, los musulmanes. No hay integración entre las poblaciones occidentales y o la gente occidental que vive en Qatar, que nadie se queda a vivir allá, están ahí todos temporalmente porque no quieren vivir ahí toda su vida, pero están por muchos años. Entonces hay una población muy grande. ¿Quiénes son los cataríes? Los cataríes son hipócritas, son sinvergüenzas, que quieren ahora hacerse a los suizos, por decir algo parecido, o sea, por decir algo, como que no que se quieren llevar bien con todo el mundo, pero no es verdad. O sea, no sé, o sea, son como mencionaste, ellos apoyan también a Irán y apoyan a Hezbollah y apoyan a Hamas. Son gente en la que no se puede confiar, no son peligrosos porque, como digo, son una cosita diminuta, pero son influyentes y son los únicos que ahora dan un lugar donde la gente se puede reunir, que es mejor que Túnez, por decir que era un lugar donde se reunían antes. Túnez tampoco está mal, pero Qatar tiene más plata, claro, saben poner un show más bonito, digamos. Oiga, y están apareciendo así, ¿sí? Tengo ya que finalizar el segmento. Me encanta conversar con usted sobre estos temas tan interesantes porque usted nos descubre un poco el Medio Oriente y todas esas ideologías. Sabemos que Islam, por lo menos yo lo sé, Islam quiere decir dominación y ellos siguen ese credo en el resto del mundo y quieren conquistar el mundo de diversas maneras, ya sea mediante las armas, ya sea con los vientres de sus mujeres en el caso de Europa. Gracias de verdad por haberme acompañado, José. Gracias a ti, Jorge, un placer. Claro que sí. Amigos, conversé con José Brechner. Voy a la pausa. Cuando regrese voy a ir sazonando entre noticias